saludarles. Bueno, arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces. Lo presentamos cuando arrancábamos, el paso a la inmortalidad de San Martín del pasado lunes. También se vincula con qué pasa con la historia, con nuestro presente, ¿no? Y se nos abre un poquito en este laberinto, en este camino laberíntico en el cual nos gusta a veces entrarle a los temas, pensar, reflexionar un poco e informar, que es parte de lo que tiene que hacer todo comunicador y periodista. En ese propósito, estamos ahora en comunicación con Lucía de Sajes. Ella es licenciada y profesora de Historia y también tiene una cuenta que se llama @historias sin vueltas, que está muy buena. Y bueno, Lucía, si está todo bien, te tenemos ahí. Sí, estás saliendo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por la invitación. Te escuchamos, te vemos, así que está buenísimo. Siempre esa parte, viste, un Perfecto. poco protocolar cuesta, a veces que salga perfecto. En este caso salió todo muy bien, así que está Genial. bueno. Bueno, para arrancar la charla, Lucía, te quiero preguntar, vos actualmente sos profesora y licenciada, pero ¿estás frente a jóvenes, frente a cursos, frente a Sí, estudiantes? sí, mi trabajo o sea, mi trabajo de lunes a viernes es ser docente en escuelas secundarias. ¿Y qué quilombos ves porque nosotros también estamos en el campo educativo, ¿viste? Y vemos un montón de problemas, ¿no? Pero desde la historia, ¿no? ¿Qué preocupaciones ves o qué dificultades ves de las generaciones más jóvenes, ¿viste? Sin juzgar, sin pensar así lugares comunes, sino qué desafíos ahí encontrás de pensar la historia con las generaciones más jóvenes. Eh, bueno, problema, bien que lo acortaste al plano de lo histórico, porque si no veo un millón de problemas, ¿no? Eh, pero bueno, en relación con eso, me parece que en general hay una dificultad de los jóvenes, ¿no? Para sentirse parte de algo colectivo. Y la historia nos invita a pensarnos desde lo colectivo, sea cuando hablamos de historia de la Argentina, digamos, de historia nacional, o sea cuando hablamos de cualquier momento de la historia, eh, y nos tenemos que pensar, qué sé yo, como parte de un colectivo, sea el colectivo de los trabajadores o los chicos en el sentido de los jóvenes, estudiantes, digamos, siempre las ciencias sociales nos invitan a pensarnos como parte de un todo más grande. Y eso en una era de tanto individualismo neoliberal es bastante complejo. Y como que habría como una pluralidad de historias, como que cada uno puede construir su historia, o que esa historia compite con la historia de la que somos parte, ¿no? Para entrarle un poco también, como que cada uno puede crear su historia siendo joven, como que ahora está como más empoderado, dicho así mal y pronto. Y como que hay algo de que todos nos percibimos parte de una excepcionalidad, que es sí, la propia historia de vida personal, a lo mejor, o el propio presente personal. También hay algo muy de pensar el presente e historizarse poco a sí mismo, aún en términos individuales. Eh, pero, pero sí, digamos, hay como muchas trayectorias individuales y falta como quizás sacar conclusiones que tengan que ver más con algo de lo social. Es un gran desafío de todas las ciencias sociales, ¿no? En una era de individuos, bueno, pensar lo social. Claro, sí, totalmente. Y antes de meternos un poco en San Marcos, porque ahora vamos a entrar un poco más a la disciplina, pero no, parecía muy interesante también preguntarte sobre este tipo de cosas. Y sobre la idea de proceso, resalto esto que decís de lo colectivo y de lo social, ¿no? Donde el individuo sería como parte de. Y en la parte de, o lo que tiene que ver con el proceso histórico, eso también es un quilombo. O sea, yo percibo a grandes rasgos como que hay una idea de acontecimiento, dato, viste, como el chat, buscamos todo en lo concretito y nosotros a veces pensamos, no, el proceso histórico. ¿Y qué pasa Sí. con esa dimensión? Bueno, eso pasa, no solo le pasa a los jóvenes, yo creo, o sea, desde la divulgación también lo veo en gente más grande, ¿no? Que a lo mejor la gente se desvive en los datos y en definitiva los datos, qué sé yo, un dato duro yo puedo ir a encontrarlo en la entrada de Wikipedia de algún artículo. El hecho está en, como decís vos, en pensar procesos, eh, y también veo otra dificultad extra, no solo en entender procesos y en entender cosas que tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? Porque quizás también
justo vamos a hablar de San Martín y lo solemos pensar desde un sentido de lo argentino y se lo despoja muchas veces de otras dimensiones como tienen que ver con lo latinoamericano. Bueno, yo en particular me especializo en América Latina, entonces tiendo a ver todo desde esa perspectiva. Entonces hay como una tendencia a ver, qué sé yo, Argentina como Argentina y siempre por fuera de su propio contexto geopolítico, por ejemplo, o su contexto histórico. Eh, Eso, digamos, es complejo. Y otra dificultad que veo, y esto lo omití, pero también es algo que veo tanto en los jóvenes como en los adultos, en el medio de las redes sociales, es algo que es central en la didáctica de la historia, que tiene que ver con construir miradas críticas y a construir una forma de lectura, de leer, contrastar datos, etcétera, que es lo central del oficio del historiador. Y eso muchas veces está ausente, ¿no? Con esto del sesgo de confirmación de las redes sociales y qué sé yo. Bueno, esto llega al aula. Entonces, es un gran desafío también decir, bueno, vos traes esta mirada que viste, no sé, en TikTok o en donde sea. Bueno, contrastemos eso con otros discursos, veamos qué pasa, de dónde podemos sacar información confiable, cómo hacemos para saber si hay información que es confiable o no. Bueno, todo eso es una dificultad muy, muy grande del presente en general. A veces está muy bueno porque lo pienso cuando te escucho decir, bueno, los pibes son parte de una sociedad. Entonces, esto no le está pasando a los pibes. En todo caso, tenemos la oportunidad de inscribir a los jóvenes de otra manera, pero los pibes no nacen de un repollo, son parte de la sociedad que tiene todo esto quilombo. Y también hay cómo jerarquizás, ¿no? Ya ahora vamos a entrar con San Martín, pero te escucho a vos y cómo una profesora de historia va a estar ahí jerarquizando con un video de 1 minuto de TikTok. Es un quilombo también. Sí, 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 sí. Es difícil también el debate, pero bueno, los chicos, yo lo que veo, los chicos en el aula me piden, profe, organizar un debate sobre tal tema. Porque también hay una sed, ellos se dan cuenta que no saben debatir y les gustaría hacerlo. Bueno, para debatir hay que escuchar al otro, hay que leer lo que piensa el otro, hay que poder anticipar quizás alguna respuesta que el otro me puede llegar a decir. Digo, y son todas cosas que en la inmediatez de las redes sociales y en esa dinámica muchas veces se pierden o, o se empantanan o, no sé, gana discusiones el que no sé, domado, ¿entendés? Claro. Como, no una lógica de mostrar argumentos, sino de vencer sobre el otro. Y hola, Lucía, soy Paula, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, yo pensaba, viste, te escuchaba y también por la experiencia que tenemos en el aula de los estudiantes secundarios, esto de la inmediatez, ¿no? Que cuesta a veces poner en el sentido en esta historicidad. Nosotros somos acá con Seba de comunicación, no de historia, pero de todas maneras cuando se traen cosas al aula que tienen que ver con un desarrollo histórico, con lo que ocurrió en otros momentos, eso también queda desdibujado. Incluso, bueno, se escucha muchas veces en los medios de comunicación como que los chicos, bueno, la gente no sabe de historia, no nos acordamos. Parece que hubiera una construcción a propósito de eso. ¿Vos qué opinión tenés con esto de incluso que han sacado horas de historia, bueno, ahora el nuevo plan que hay en la ciudad, etcétera, ¿no? Para mí es gravísimo, pero como vos decís, digo, muchas veces me ha pasado como divulgadora que haya gente que me escriba, uy, no, a mí en la escuela no me enseñaron esto, de esto me tendrían que haber hablado en la escuela. Porque en general, cuando uno no es docente, tiende a pensar en la centralidad del contenido, cuando en realidad, por lo menos para mí como docente, y creo que para la mayor parte de los docentes de ciencias sociales, la centralidad está en lo que esos contenidos te van permitiendo hacer, en las habilidades que uno va incorporando. Y ahí esto que vos decís, digamos, es central. O sea, hay un problema, por ejemplo, actual que tiene que ver con que la gente ya no se puede ni concentrar en ver una película de un tirón. Entonces que las grandes productoras le están pidiendo, sobre todo de las plataformas que reproducen online, que uno puede ver desde el sillón de su casa, le están pidiendo a los guionistas que vayan repitiendo elementos de la trama porque la gente mira con el celular en la mano y está distraída. Bueno, todo eso es algo que uno ve en la escuela y que uno cuando
desde distintas áreas quiere trabajar en construir relatos más largos, más allá de si eso es una explicación larga del docente, una intervención más larga de un compañero o la lectura más larga de un texto, eso son habilidades, digamos, que como sociedad vamos perdiendo, eso lo vemos en la escuela. Sí, la lectura de un libro largo, a mí se me ocurre, pero no solo para los jóvenes. No, yo miro un libro largo y digo, esto no lo termino más, y soy lectora, no soy una persona que no lee, y me parece que es esto que vos decís, ¿no? Cómo se va, vamos tomando nuevos hábitos, y esto de la inmediatez y de lo apurado, está como, bueno, si está en los más grandes, en los más chicos. Y hay algo también que tiene que ver con que todo el tiempo se espera que las cosas sean productivas. Que las personas tenemos que estar produciendo todo el tiempo y que todo lo que hacemos tiene que tener una finalidad productiva directa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Está esta cuestión de, no, porque las escuelas, no sirve que vos en la escuela veas el feudalismo, en las escuelas se tendría que hablar de educación financiera. Claro. Yo estoy completamente convencida, pero, y esto lo digo con convencimiento, quizás es medio polémico, pero que teniendo buenas clases de historia y de ciencias sociales y demás, con la mirada crítica que uno pretende desarrollar en el estudiante, con la capacidad de lectura crítica, el estudiante el día de mañana va a tener un montón de herramientas para poder aprender educación financiera también por su cuenta. Porque parte central es saber de dónde sale información confiable. Claro. Entonces, poder el día de mañana desconfiar, por ejemplo, de un discurso que termina siendo un esquema Ponzi, digamos, por decir un ejemplo, también va, digamos, a ayudarme tener capacidad de lectura crítica y decir, a mí esto me suena sospechoso. O que te llamen haciéndose pasar, digamos, estas estafas telefónicas. O sea, todo eso, si uno ha desarrollado esa habilidad, que digamos no la desarrolla por ósmosis en su casa, sino que, digamos, es algo que desde distintas áreas en las escuelas tratamos de acompañar, bueno, ayudaría muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces no se ve eso. O sea, ese proceso que es subterráneo y que uno como docente de repente ve un resultado y dice, wow, esto sirvió para algo, que el alumno muchas veces no se da cuenta, porque el alumno, es cierto, para la evaluación tuvo que ponerse a estudiar, qué sé yo, las cruzadas. Bueno, pero en ese proceso fue desarrollando un montón de habilidades que son súper útiles, pero que, digamos, los distintos gobiernos, y esto es general a un montón de provincias, esto pasa hace un montón de años a través de un montón de gobiernos distintos, se le va dando cada vez menos importancia a los verdaderos porqués de la enseñanza de ciertas materias, por ejemplo. Yo puedo hablar de historia, que es lo que Claro, yo estoy formada. Y bueno, adentrémonos un poco ahí, entonces. Tuvimos el paso de la inmortalidad de San Martín, ¿no? Justo la idea de libertad, en el marco de todo lo que estamos conversando, puede llegar a interpretarse para cualquier lado, ¿no? ¿Por dónde encaramos el paso a la inmortalidad de San Martín? Contanos un poquito. Bien, San Martín, bueno, también, tanto de San Martín como del concepto de libertad, no va a haber nadie que te diga, no, yo estoy en contra de esto. O sea, algún caído del catre por ahí que tiene estas teorías de San Martín como agente británico que son completamente falsas, pero si no, todo el mundo, en Argentina al menos, banca a San Martín, y lo mismo, nadie de ningún sector político te va a decir, no, yo la libertad no estoy de acuerdo, no lo defiendo. Por eso el gobierno hace un uso de esa retórica de la libertad y habla de los valores de la libertad y demás. Y en realidad, bueno, una libertad, un concepto de libertad muy limitado, porque es un concepto de libertad que tiene que ver con el liberalismo económico y con el neoliberalismo económico. O sea, ni siquiera con las ideas de libertad económica de principios del siglo XIX, que tienen que ver con la resistencia frente al monopolio del comercio español. O sea, recordemos que cuando éramos parte del virreinato, bueno, del Río de la Plata, pero antes de eso del virreinato del Perú, nosotros en realidad no podíamos comerciar con ningún otro puerto que fuera alguno de los puertos autorizados en España. O sea, los virreinatos no podían comerciar entre sí tampoco.
eso genera un problema muy grande en los Andes peruanos cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Porque le impide al Virreinato del Perú comerciar con Potosí, que era el centro económico de Sudamérica. Y quizás en gran parte del mundo también, digamos, Potosí era una de las ciudades más ricas del mundo. Entonces, incluso con esa idea de libertad económica es muy distinta a esta libertad económica, que esta libertad económica parece consistir en, bueno, que los empresarios más multimillonarios puedan hacer lo que quieran sin pagar impuestos a costa de todo, a costa de las condiciones de los trabajadores, de las condiciones de trabajo, de los salarios, de lo que eso implica para los estados, de las políticas sociales de los estados que sin cobrarles impuestos no se pueden financiar. Entonces, ni siquiera esa libertad económica era la misma. Pero además, digamos, San Martín, cuando dice seamos libres, que lo demás no importa nada, que esto incluso el mismo Milei lo ha mencionado, San Martín lo está diciendo en un contexto de batalla, es un tipo que deja su carrera militar en la península ibérica porque está firmemente convencido de la independencia de América, de lo que era al menos el, la parte del Imperio Español que estaba en América del Sur. Y entonces está hablando, por un lado, de libertad respecto a ese vínculo colonial y de cualquier otro vínculo colonial, que también es algo muy importante, pero también está hablando de libertad respecto de una forma de gobierno que era la monarquía absoluta. Aun cuando San Martín y, por ejemplo, Belgrano, ellos planteaban que una buena forma de gobierno hubiera sido una monarquía constitucional, ¿no? Este famoso proyecto de la monarquía incaica de Belgrano, como un inca como figura aglutinadora, que San Martín dice, a mí me parece una idea buenísima, pero digamos siempre es una monarquía constitucional, un monarca que está sujeto a las leyes y donde el pueblo es soberano. Entonces, digamos, esa libertad por la que San Martín, digo, pone en juego su vida durante un montón de años, es una libertad que tiene que ver con esa libertad política respecto de la opresión colonial, pero también de la opresión del monarca absoluto. Claro, no, te estábamos escuchando atentamente, se me ocurría a mí los cambios de la libertad y no sé, por ahí la estoy pifiando, vos me vas a decir, pero yo pensaba si es más complicado ahora sostener estas cuestiones llevadas adelante en función de los poderes que están establecidos, porque Mariano Moreno lo asesinan en alta mar, ¿no? Lo envenenan. Ahora es más grave, pues yo mientras vos hablabas pensaba, el atentado, esto de poner en juego la vida de San Martín, ¿la pone en juego en batalla o la pone en juego por los poderes que hay detrás y que pueden atentar contra su vida? ¿Es más complicado ahora? No sé, se me ocurría Cerrimedo Sí, o Cerimedo, claro. ¿no? Que atentó contra la vida de su expareja. A mí me parece como que es más mafioso, por decir de algún modo, en este momento. ¿Esto es así o históricamente era más o menos lo mismo? Si Igual sabés, en ese porque... momento, sí, en particular de San Martín, ahora no recuerdo algún episodio así, pero en ese momento, digamos, era un momento también donde había esta cuestión, o sea, desde ya era un contexto de guerra, ¿no? Claro. Entonces, ahí la oposición y la diferenciación política está muy marcada por el contexto bélico. Pero, por ejemplo, contra Simón Bolívar, digamos que es el otro libertador de América, continuador de la gesta de San Martín también, eh, sí sí hay operaciones de inteligencia, sí hay intentos de atentado, o sea, es algo que está operando, en particular, bueno, para San Martín y también para Güemes en el norte argentino, la cuestión de la inteligencia militar era muy importante. Entonces también había algo de esta trama, si se quiere. San Martín, digamos, sobre todo cuando estuvo en Cuyo, también tuvo que lidiar con ciertos intentos que estaban tratando de hacer por atrás para boicotearle su cruce de los Andes a Chile y organizar otra liberación de Chile. Eh,
había algo de eso. Quizás ahora, digamos, con un capitalismo mucho más, o sea, está muy en debate cuál era el modo de producción, por así decirlo, en ese momento de la Argentina. No voy a entrar ahí, ¿no? Pero, digamos, con un capitalismo completamente desarrollado y completamente globalizado como el que tenemos ahora, me parece que también esas cuestiones son mucho más claras en un sentido. Sí, o O sea, también la información nos llega más, ¿no? Es más visible, hay un montón y ahí por ahí antes se tejían estas cuestiones, pero la comunicación no fluía como ahora, entonces por ahí tampoco era tan fácil saberlo. Te enterabas bastante después. El diario del lunes era Claro. realmente el diario del lunes, ¿no? Los acontecimientos eran muy complicados seguirlos. Bueno, salvo que tengas esa capacidad. Lucía, y yo pensaba, ¿podemos hacer una lectura regional, continental, de estas primeras independencias o de las primeras independencias a nivel continental respecto a el Imperio Español? Con los estados que se conforman, digo, uno podría decir una lectura a grandes rasgos. Bueno, si hay discusión respecto al modo de producción previo a la independencia de España, me parece que hay como un acuerdo que los estados nacionales se inscribieron un poco en las lógicas globales del mercado. Pero digo, porque digo, San Martín, me queda tan lejos San Martín, digo, después de lo que es la conformación del Estado Nacional fines del siglo XIX. ¿Podemos hacer una lectura un poco global medio de eso? sí, bueno, el proceso de conformación de lo que es el Estado argentino es larguísimo. Claro. O sea, fue realmente, y San Martín en un punto había advertido contra esto, yo creo que algo de razón tenía. Eh, ¿Por qué? Porque tanto para San Martín como para Belgrano, como para también para Bolívar, es fundamental no solo la independencia, sino después de la independencia construir gobiernos fuertes que la aseguren. Digo, por esto ellos estaban preocupados por cómo iba a ser la ¿Cómo? forma de gobierno. Ahí San Martín y Bolívar tienen miradas muy diferentes, ¿no? Porque Bolívar era sumamente republicano y San Martín hubiera defendido un modelo monárquico constitucional, pero hay una preocupación central que es esa y todos ellos sí coincidían en la importancia de mantenerse unidos, de la forma que fuera, ¿no? Por eso Bolívar intenta la Gran Colombia, digamos. Y algo que San Martín está discutiendo mucho para 1816, ¿no? Él discute, por ejemplo, con Alvear o con cierto sector de los porteños, está discutiendo que para algunos estaban tratando de, bueno, estas provincias que están alrededor de Buenos Aires, ya está asegurada la independencia, entonces el resto del continente no me importa, vamos a gobernarnos nosotros. Y San Martín es un convencido de, no, hasta que no esté derrotado el último realista en Sudamérica, no tenemos asegurado nada. Entonces hay discusiones muy fuertes en ese sentido. Ahora, en ese momento, esto escuché a Gabriel Di Meglio decirlo hace poco, me parece fundamental, digamos, hay una identidad común a todo lo que es al menos Sudamérica, la parte del Imperio Español de Sudamérica, ¿no? Y después hay identidades regionales que podemos pensar en las provincias, ¿no? De ese momento, pero no hay todavía una identidad de lo que después sería Argentina. Por eso también eso es un proceso que se construye después de 1880, ¿no? Claro. Pensamos lo siguiente, o sea, nosotros éramos parte del Virreinato del Perú hasta 1776, o sea, muy poquito antes de nuestra independencia. Y ni que hablar de la Revolución de Mayo y de las invasiones inglesas. Buenos Aires hasta 1776 era una ciudad súper periférica dedicada al contrabando. Hay algunos que se Pero dedican todavía. sí, algunos que fueron presidentes también. Pero, digamos, en ese momento no había todavía tanta identidad, ni siquiera en relación a el virreinato, ¿no? Porque a veces también se reivindica, ¿no?, el virreinato del Río de la Plata. Y la verdad es que tampoco había una pertenencia identitaria a eso, que era una entidad política muy reciente y que de hecho había generado muchos conflictos, como mencioné antes,
porque parte económicamente a todo Sudamérica. Entonces le quita Potosí, que era el centro económico, a, por ejemplo, Perú, que la parte más rica era, qué sé yo, Lima, incluso Quito era una ciudad mucho más rica que Buenos Aires. Eh, entonces, todo ese proceso de las independencias y de provincias que se van, porque al principio, digamos, surgen estas revoluciones que originalmente no son independentistas, que van deviniendo independentistas, sobre todo con la liberación de Fernando VII en 1814. Ahí es cuando sí o sí hay que pronunciarse por una postura o la otra. Claro. Pero a partir de todo ese proceso empiezan rivalidades y demás, digamos, lo que era el Alto Perú, que es, digamos, lo que hoy es Bolivia, era un bastión realista muy fuerte. Al principio no, pero bueno, después el realismo termina triunfando. Para 1816, digamos, ya había habido un montón de revoluciones, había habido otras juntas de gobierno en todo el Imperio Español, pero para 1816 habían sido derrotadas todas, menos las del Río de la Plata. O sea, menos la de Buenos Aires, que para ese entonces ya estaba peleada con Montevideo, y con Paraguay. Digamos que era lo único que se mantenía como más independiente. Entonces, ahí también toma centralidad lo que plantea San Martín de decir, che, no está asegurado nada, vamos a continuar en esta campaña. Y después todo el siglo XIX se van terminando de dividir más esas entidades políticas que se van creando en los distintos estados nacionales, ¿no? Porque otro proceso similar atraviesa después lo que era la Gran Colombia, que hoy por hoy son Venezuela, Colombia, Panamá, digamos, son muchos países. Y eso también, bueno, va siendo producto de muchas cosas, después de guerras que hubo entre los países de Sudamérica en el siglo XIX, qué sé yo, la guerra del Chaco Paraguayo, la guerra del Sí, Pacífico. subdivisiones, tensiones, bueno, para Claro. el Imperio británico. Sí, es que uno va adentrándose en el tema y se empieza a ramificar la conversación, pero me gustó esto que decías de la identidad como no somos eso. Después nos organizamos, o por lo menos San Martín respecto a los realistas y a los españoles, o el Imperio Español, bueno, no somos eso, veamos cómo nos organizamos. Y en el plano local, algunos ya estaban pensando en cómo armar un país o provincias unidas, digamos, donde la ciudad sea el lugar principal, digamos. La ciudad de Claro. Buenos Aires. Sí, la ciudad de Buenos Aires, digamos, como epicentro de ese nuevo armado a nivel nacional, entre comillas. Bueno, eso es un conflicto que aparte no se termina de resolver hasta 1880. Claro. Es el otro gran conflicto que resuelve Roca, justamente, que logra imponer un Estado por sobre todas las provincias, incluida Buenos Aires, y le quita a la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires. O sea, federaliza la ciudad de Buenos Aires. Claro. Cosa de quitarle su gran centro de poder a la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero bueno, todo eso sí, es parte de un proceso súper sangriento y súper dificultoso. También, digamos, los centralistas, lo que nosotros conocemos como los unitarios, lo que querían era un gobierno central fuerte. Pero bueno, en definitiva eso no se logra también por el peso que tiene cada una de las provincias, Claro. ¿no? También se impone un modelo federal por eso. Sí, sí. Sí, Bueno, sí, no, y también lo pensaba mientras vos contabas esto de la unidad, ¿no? De la Gran Colombia, del virreinato de Perú, después del Río de la Plata, y que parece un conflicto actual, ¿no? Esto de juntarnos como latinoamericanos, estar separados, que de algún modo los signos políticos que gobiernan en este momento en cada país hace que estemos más cerca o más lejos, reconocernos los argentinos como parte de Latinoamérica o como una mirada más europea, es todo un despelote, Lucía. Para muchas Sí, más entrevistas. totalmente. sí, no, nos encantó la charla, Lu, y no, bueno, podríamos continuarla en otras oportunidades porque, no sé, uno se imagina la foto de Milei pintando de violeta argentina y mostrando otro dibujito y la libertad avanza. Se está armando un quilombo ahí en que, digamos, está tergiversando. O sea, es un revisionismo, no sé cómo llamarlo a eso, ¿viste? Es una barbaridad lo que está sucediendo y bueno, inscribirlo
inscribirlo en algo mucho más serio, digamos, que incluso nos hace volver a aprender, a indagar, a profundizar, ¿viste? Cosas que te olvidás, que aprendes de vuelta, como me parece que hay algo de eso respecto a la historia, como que está muy vigente, muy necesario. Sí, totalmente. Bueno, sobre esto igual me gustaría decir una última cosa, que es que unidad regional no es someternos todos al mismo amo, ¿no? O sea, esto de este alineamiento del gobierno de Milei con otros gobiernos de Sudamérica no es integración regional. No es doctrina Monroe, no es. No, claro. Estar bajo el yugo de Estados Unidos, claro. Sí, sí. Bueno, veamos, vamos a buscar un amo, vamos a buscar un amo más copado. Lugo, bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la Bueno, conversación, muchas la gracias a entrevista. ustedes. Dale.